Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿todo bien? ¿Ya están conociendo a sus profesores? ¿Ya están más o menos viendo cómo va a estar el semestre? Bueno, ¿todo bien? Hoy empiezan altas y bajas, ¿verdad? Entonces quedamos en que esta semana no vamos a tener la clase que les digo, la clase extra que dijimos, y el próximo martes, entonces ya nos ponemos bien de acuerdo, ¿vale? Hoy pues vamos a tener clase cortita, ¿no? Hasta las 10 porque tengo reunión a las 10, pero ya el martes vemos cómo recuperamos esta hora, ¿no? Que tengo que dejarlos. ¿Ok? ¿Hay alguien nuevo que se está incorporando apenas, que no haya entrado la clase anterior? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase y lo que habíamos comentado lo último el día martes fueron los beneficios que nos ofrece la distribución de datos, ¿no? Los estuvimos revisando, lo que es alta disponibilidad, facilidad de expansión, mejora en el desempeño, acceso transparente, confiabilidad y alta disponibilidad, entre otras cosas, transparencia sobre todo. Entonces suena bien, ¿no? Suena interesante, pero eso no todo es no todo es belleza, ¿no? A la vez, así como hay beneficios, también hay retos, ¿no? Hay cosas que hay que resolver o detalles en las que nos vamos a meter cuando hacemos distribución. ¿Qué retos vamos a tener ahora? Por ejemplo, uno de los primeros puntos es el diseño. Eh, Distribuir una base de datos implica hacer bastante labor de diseño. Básicamente tenemos que responder dos preguntas. ¿Cómo vamos a fragmentar? O sea, ¿qué tantos pedazos de tabla o qué tantos grupos de registros vamos a formar? ¿Ok? Alguien puede decir, bueno, ¿cuántos, no? Puede ser así, vertical, o puede ser así, horizontal. Y la otra es cuántos pedazos, cuántos grupos, dos, tres, cuatro, ¿no? No sabemos qué tanto vamos a dividir. Y la otra pregunta es, eh, podemos aplicar técnicas de particionamiento, técnicas de replicación, ¿no? Y otra pregunta tal vez que aquí agregaría es, ¿en dónde las vamos a poner? ¿Dónde vamos a colocar cada fragmento? ¿En qué nodo? ¿En qué sitio? ¿No? Y en cada sitio, ¿cuántos fragmentos? Entonces, todas esas preguntas es parte de lo que se le llama el diseño de una base distribuida. En el tema número 2 vamos a dedicar este tema a ver todas las posibilidades y las técnicas de diseño de una base distribuida. ¿Ok? Vamos a aprender cómo se fragmenta, qué tipos de fragmentación existe y en dónde nos conviene poner cada uno de esos fragmentos. ¿Ok? Eh, qué otro reto nos tenemos que resolver? eh, la manera en cómo se procesan las consultas, cómo se procesa una consulta, es diferente en una base centralizada respecto a una base distribuida, ¿no? Aquí viene un punto interesante. A veces cuando llegamos a esta asignatura no traemos el background que se necesitan, los antecedentes necesarios, es decir, eh, normalmente nosotros hacemos consultas, pero no entendemos bien qué es lo que realmente hace el manejador para procesarla. Si no entendemos cómo se procesa una consulta en una base centralizada, pues mucho menos vamos a entender cómo se hace en una distribuida. Por lo tanto, necesitamos repasar o retomar cómo se procesa una consulta para poder entender la parte de distribución. Vamos a revisar esto en temas posteriores, cómo se procesa una consulta de manera centralizada para poder después ver cómo se procesa en una base distribuida. Entonces, el procesamiento es distinto, ¿ok? La administración del directorio de administración distribuido, es decir, vamos a tener ahora un diccionario de datos que conceptualmente se maneja como un diccionario distribuido, ¿no? Que ya a nivel de implementación, pues cada nodo tiene su propio diccionario, pero cada uno de estos diccionarios, si los unimos conceptualmente, representan
pues el diccionario de toda la base, ¿no? El diccionario de la base distribuida. El manejo de concurrencia también es otro reto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dos usuarios acceden a registros que están en distintos nodos? Y si queremos controlar el acceso o controlar la concurrencia, se complica porque pues tenemos varios nodos, ¿no? Entonces el manejo de la concurrencia se vuelve también complejo cuando tenemos bases distribuidas, ¿ok? Es decir, por ejemplo, sincronizar los accesos concurrentes en todos los sitios para garantizar integridad, ¿ok? Hay veces que tenemos que lanzar un bloqueo, ¿no? De registros, pero que están en nodos distintos. Entonces eso hace que eh, la implementación de reglas de integridad se vuelva más compleja, ¿ok? La administración distribuida de deadlocks también es otra. Deme un segundito, tengo que contestar aquí una llamada. Listo, perdón. Sí, me escuchan nuevamente. Sí, profesor. Ok, bueno, entonces son de las cuestiones ahora con las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Administración distribuida de deadlocks también es algo interesante. ¿Ustedes ubican lo que es un deadlock? ¿Se acuerdan? ¿O alguna vez les han platicado qué es un deadlock? Sí, es cuando dos procesos se quedan esperando uno del otro. Ajá, Pero exacto. Un proceso, por ejemplo, para poder avanzar, necesita esperar a que el otro termine, pero el otro resulta que cae en la misma condición, ¿no? Entonces, básicamente esa es la situación aquí cuando ocurre un deadlock, ¿no? Ahora imagínense un deadlock en una base distribuida, ¿no? En un deadlock se complica el asunto, porque cómo detectamos que necesitamos bloquear a ambos procesos, ¿no? También se complica, ¿no? Confiabilidad. Al tener los datos distribuidos, aquí necesitamos modificar los algoritmos que utilizan las bases de datos para que, por ejemplo, tengamos protección ante alguna serie de fallas. Por ejemplo, ¿cómo se implementaría una transacción distribuida? Ustedes recordarán de bases 1 que en una transacción, uno de sus objetivos es cuidar la integridad. ¿Ok? Cuidar la integridad. Entonces, si los datos están distribuidos, pues la implementación es más complicada. ¿Se acuerdan de las propiedades ACID de las transacciones? ¿No? Cuando hablábamos de consistencia, integridad, durabilidad, ¿no? Estas propiedades, bueno, se implementan en bases normalmente centralizadas, pero ahora si los datos los llevamos a una distribuida, ¿no? Esto se vuelve más complejo. Por ejemplo, si queremos hacer una inserción de datos y resulta que esa inserción requiere hacer una operación de insert en un nodo y una operación de insert en el segundo, ¿qué pasa cuando hacemos un rollback? Normalmente si hacemos un rollback, ¿qué le pasa a estos dos registros? Cuando hacemos un rollback en una centralizada, ¿quién se acuerda? ¿Qué le pasan a esos dos registros si le aplicamos un rollback? vuelven a estar como antes. Ajá, o sea, esos registros se cancelan, ¿no? Ya se eliminan.
Ahora imagínense hacer un rollback en donde un registro está en una base y el otro registro está en la otra, ¿no? Tiene que haber ahora una comunicación entre nodos para decir, ok, el usuario ordenó un rollback. Entonces, lo que haría la base de datos a nivel general es eliminar el registro en el nodo 1 y ordenarle al otro nodo que haga lo mismo para que la transacción quede intacta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre en una base distribuida. Entonces, el algoritmo se complica. Entonces, todo este tipo de requerimientos, ¿no? Replicación, seguridad, son cosas que se tienen que modificar cuando hacemos distribución. Igual dicen, oye, pues nos está saliendo más caro, ¿no? Hacer distribución. Algo bueno es que gran parte de estos retos ya los propios manejadores lo implementan, ¿no? Ya nos ayudan a implementar todos estos requisitos. Sin embargo, hay algunos que nosotros tenemos que hacerlo manualmente, porque no hay forma de hacerlo que el manejador nos ayude. ¿Ok? Uno de esos requisitos es la transparencia. Hacer que el usuario no se dé cuenta de que la base está distribuida es una característica que nosotros tenemos que implementar. Y esto es lo que vamos a implementar a lo largo de las primeras prácticas del curso. ¿Ok? Y otros requisitos, pues ya nos ayudan los DBMS, ¿no? La parte de la seguridad, la parte de replicación nos ayudan los DBMS, ¿no? Ahora, otra cosa que también puede complicar la distribución de datos es que no hay como tal un estándar que me diga o un documento que me diga el caminito o la receta de cocina, ¿no? Que debemos seguir para hacer distribución. Y no es porque no se quiera hacer, sino porque no se puede. ¿Por qué? Porque cada base de datos es muy particular. Tiene sus propias reglas, tiene sus propias características, entonces tratar de homologarlo no sería muy útil, ¿no? Lo que sí se podría hacer, pues a lo mejor por ahí generar uno que otro estándar, que ya los hay, pero en general la solución de cada base es diferente, ¿no? Y la falta de experiencia, ¿no? El implementar bases de datos distribuidas así como las estamos planteando, en donde lo único que hay es una red de datos y que puedan estar geográficamente separadas, ¿no? No es una arquitectura que sea tan común hoy en día. O sea, falta experiencia todavía en esta parte de aquí, ¿no? Entonces eso hace que los diseños también sean más complejos, ¿ok? Se utilizan otras técnicas como son particionamiento, ¿no? Que esa sí es más utilizada, pero estrictamente no es distribución, porque estamos reutilizando recursos de un mismo server, ¿ok? Entonces es lo que hace que una base distribuida sea compleja. Aquí el punto importante es que al estudiar bases de datos distribuidas, nos hace retomar o repasar conocimientos que sí son bien importantes en bases centralizadas, ¿no? Cómo funciona una transacción distribuida, cómo se hace el control de concurrencia distribuido, cómo se procesa una sentencia distribuida. Son conceptos que si bien no los llegáramos a aplicar en una base distribuida real, nos van a ayudar mucho para mejorar el entendimiento de una base centralizada. Entonces, cualquiera de esas dos formas nos da bastantes beneficios, ¿no? Bueno, entonces básicamente esto es en cuanto a cuestiones a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Y resulta que después hay relaciones entre esos retos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Al impacto que puede tener si hacemos mal alguno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un mal diseño de la base distribuida, pues le vamos a pegar a otras áreas, ¿no? A una problemática de tal vez un problema de concurrencia, ¿no? O un problema de desempeño si hacemos un diseño incorrecto, ¿ok? Entonces, así como hay varios retos, ¿verdad? Pues puede haber ahí impactos entre ellos, ¿no? Aquí, ¿qué cosa puede verse impactado? Por ejemplo, el diseño de una base de datos le puede pegar, ¿no? A la administración del directorio, ¿no?
al procesamiento de las consultas distribuidas, ¿no? Al control de concurrencia distribuido, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera que podríamos formar un diagrama como este que aquí les presento. Estos son, por ejemplo, la mayoría de los retos a los que nos enfrentamos cuando hacemos distribución. Entonces, este diagramita nos dice qué cosas se puede impactar si no hacemos bien alguna otra actividad. Entonces, aquí va a ser un primer ejercicio que vamos a dejar de tarea, que consiste en lo siguiente: leer esta sección de relaciones entre retos. Aquí les explica el texto qué cosas impacta, por ejemplo, si hago un mal diseño. ¿Qué cosas impacta, por ejemplo, si no tengo un control de concurrencia adecuado? ¿No? ¿Qué pasa si no controlamos bien los deadlocks? ¿Ok? ¿O qué pasa si no hacemos un buen diseño de replicación? ¿Ok? Entonces, con base a eso, este texto y a esta explicación, la idea sería que en este ejercicio pongamos aquí ciertos numeritos. Básicamente es un número del 1 al 12, es una tarea muy sencilla, en donde van a poder identificar, ¿no? Por ejemplo, el diseño de la base distribuida se afecta en varias áreas, ¿no? Entonces, con base a este texto sería escribir los numeritos que van aquí, ¿ok? Y nos va a permitir identificar las dependencias que hay entre los diferentes aspectos que tiene una base distribuida, ¿ok? Entonces, esta tarea, ¿les parece si la revisamos el próximo martes? ¿No? No se lleva ni 10 minutos en hacerla, ¿vale? De todas formas, yo les subo la tarea en Classroom para que la podamos entregar, ¿ok? Ya les platicamos también el martes de su práctica 1 o no hemos platicado de esta práctica. Es la de la instalación de Oracle Linux. Ah, exacto. Sí, más o menos la mencionamos tantito. La mencionamos, ¿no? Entonces vayan trabajando también en esta primera práctica. La idea es que tengan ya su sistema operativo para poder montar su base de datos, ¿ok? Entonces también voy a poner la fecha de entrega para esta primera práctica, que podría ser la siguiente semana, ¿no? ¿Les parece si la voy a poner hasta el sábado de la siguiente semana para que tengan tiempo, ¿no? Y puedan irla desarrollando. Entonces, hasta ahorita llevamos estos 2 puntos, ¿no? Este pequeño ejercicio y su práctica 1, ¿vale? Cualquier duda, pues ya saben, está el grupo de usuarios, ¿no? Bueno, vamos a platicar ahora de lo que sería el concepto de transparencia, ¿ok? Transparencia en una base distribuida. ¿Qué es la transparencia? Bueno, platicábamos el martes que es la posibilidad en la que el usuario no se da cuenta de la naturaleza de distribución de la base, ¿ok? Se oculta por completo, ¿ok? Hay varios niveles de transparencia, ¿no? Digamos que podamos tener un nivel 100% transparente en donde la base distribuida se ve igualita a una centralizada y de ahí podemos ir bajando el nivel. Este concepto es importante porque vamos a ver que algunos tipos de transparencia son ya implementados por los DBMS, o sea, ya podemos hacer uso de esa implementación, y otros tipos de transparencia los tenemos que implementar nosotros. Y ahí es donde entra lo interesante de la materia, ¿no? Porque hay que programar, hay que hacer diseños, ¿no? Para poder llegar a implementar una base completamente transparente, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de transparencia que existen, ¿ok? Entonces, uno de ellos es el de transparencia de distribución, ¿ok? ¿Qué es la transparencia de distribución? Básicamente, la transparencia de distribución se implementa tomando como elemento principal el llamado esquema global o diccionario de datos distribuido. También se puede nombrar como catálogo de datos distribuido. En términos prácticos, ¿a qué se refiere esto? A nuestro modelo relacional. Vamos a contar con un modelo relacional que le vamos a llamar global. Este modelo relacional va a tener todo el diseño de tablas, ¿ok?
pero considerando a nuestra base como si estuviera centralizada, como si no estuviera distribuida. ¿Ok? Entonces, vamos a contar con un esquema global y también vamos a contar con N esquemas locales. ¿Ok? Los esquemas locales es los modelos relacionales que van a estar en cada nodo. Entonces, básicamente a lo que vamos a llegar es a una situación como esta. Vamos a diseñar un modelo relacional. Vamos a suponer que más o menos se ve así, con varias tablas, ¿no?, que están relacionadas entre sí. Que pues esto es un modelo relacional tal cual como ustedes lo hicieron en bases 1. ¿Ok? Este va a ser nuestro modelo global. Pero las tablas que tenga este modelo, tabla T1, T2, T3, en sentido estricto en una base distribuida no existen. Estas tablas no existen. ¿Por qué? Porque se van a fragmentar. ¿Ok? En varios subconjuntos. Entonces lo que vamos a tener ahora, esto va a ser conceptual, realmente no se implementa. Lo que vamos a tener implementado es varios sitios en donde van a estar distribuidos los datos de estas tablas. Y por ejemplo, aquí en lugar de tener la tabla T1, tendríamos algo así como la tabla T1, pero fragmentada, fragmento 1. ¿Ok? Y es otra tabla que su estructura es similar a esta tabla, pero en realidad contiene a un subconjunto, no a todos los datos. Y supongamos que en el otro nodo está la otra tabla que le llamamos tabla 1, fragmento 2. Aquí va a estar el segundo fragmento. Entonces, se fijan, ya a nivel implementación, nuestro modelo conceptual, más bien nuestro modelo relacional a nivel conceptual, se va a implementar en un subconjunto, o más bien en un conjunto de modelos relacionales, uno en cada nodo. ¿Ok? Con sus respectivos fragmentos. ¿Ok? Entonces, básicamente eso se refiere al concepto de esquema global y esquema local. Ahora, la transparencia de distribución se refiere a la posibilidad de que, por ejemplo, si el usuario lanza select asterisco from emp, ¿ok? La tabla emp en realidad es una tabla global que está ubicada en este modelo, pero la tabla empleado no existe. Lo que existen son fragmentos de la tabla empleado. Bueno, la transparencia de distribución se refiere a que el usuario perfectamente puede ejecutar esta sentencia y aunque la tabla no exista, esta sentencia va a funcionar. ¿Cómo vamos a hacerla funcionar si esta tabla no existe? Es parte de la implementación de la transparencia de distribución. ¿Ok? Entonces, este tipo de transparencia tiene 3 niveles. ¿Ok? Puede ser, tiene 3 niveles que son transparencia de fragmentación, transparencia de localización y transparencia de mapeos locales. ¿Ok? Y aparte tiene todo un reto. ¿Por qué creen? Este nivel de transparencia no es factible que lo implemente el DBMS de forma automática. ¿Ok? Nosotros tenemos que programarlo. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de ver cómo dividimos y cómo le hacemos para que esta sentencia funcione es algo que tenemos que programar. Y eso es lo que vamos a hacer en parte de las prácticas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos niveles de transparencia de distribución. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Son niveles. Básicamente indica qué tanta información tendría que saber el usuario final en cuanto a la naturaleza de distribución. Si el usuario tiene que entender cómo se distribuyó la base, entonces tendríamos prácticamente muy poco nivel de transparencia, ¿no? Porque tiene que conocer todos los detalles de distribución. En ese sentido viene esta tablita. Por ejemplo, el nivel de transparencia de mapeo local es el nivel más bajo. ¿Por qué? Porque observen, el usuario necesita conocer los nombres de los fragmentos para poder hacer una consulta. Y necesita saber también en dónde está cada fragmento.
Entonces, como pueden ver, el usuario tiene que conocer todo acerca de cómo está distribuida una tabla. Entonces, realmente no hay mucha transparencia, ¿no? Porque tiene que saber todo esto. Si aumentamos un poquito el nivel, caemos en transparencia de localización. Transparencia de localización significa que el usuario sí necesita conocer los nombres de los fragmentos para poder hacer una consulta, pero ya no requiere saber en dónde está. Por ponerles un ejemplo, en este nivel de localización, puedo poner select asterisco, pero tengo que poner el nombre del fragmento. Necesito conocer los nombres del fragmento, pero ya no necesito indicarle al manejador en dónde está o hacia dónde me debo conectar. Eso ya lo oculta este nivel de transparencia. Y el último nivel, que es el de fragmentación, es cuando ni siquiera necesito conocer el nombre del fragmento, ni tampoco en dónde está, que es el nivel más alto. Cuando se implementan los 3 niveles, entonces decimos que existe transparencia de distribución, ¿ok? Que es este primer rubro, ¿ok? Cuando llego a este nivel, que es el más alto, entonces sí, ya podemos ejecutar una consulta como esta, que ya no tiene nada de fragmentos. Cuando es factible hacer eso, se dice que al menos esa tabla tiene nivel de transparencia de distribución, ¿ok? Tal vez es un poquito complicado entender estos conceptos. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que quede más claro esto, ¿ok? Entonces, en el ejemplo dice, suponer que tenemos una empresa global que decide distribuir sus datos de sus clientes y de sus adeudos. A suponer que tiene un registro de clientes y un registro de los adeudos de sus clientes, ¿no? Se requiere almacenar el nombre, apellidos, adeudo total y el país en el que labora el cliente. Se consideran las siguientes reglas de fragmentación. O sea, supongamos que se ha decidido distribuir esta pequeña base de datos. Y dice aquí las reglas, ¿no? Todos los registros que pertenecen a clientes de México, ¿ok? Van a estar almacenados en el sitio S1 y ese sitio pues está en México, ¿no? Este es el nombre del servidor, ¿no? El hostname del servidor, suponga. Registros de Japón pues van a estar almacenados en el sitio S2 que está en Japón, por así decirlo, y que tiene este nombre de base de datos, ¿no? Perdón, el nombre de host, ese servidor. Entonces dice aquí, generar un modelo relacional que represente el esquema global de la base de datos. ¿Ok? Es decir, sin tomar en cuenta ahorita toda esta distribución. Inciso B, generar un modelo relacional que represente el esquema de fragmentación. O sea, aquí se refiere a formar los modelos relacionales que habría en cada nodo. Inciso C, generar 3 consultas que muestre todos los datos de los empleados empleando cada uno de los niveles de transparencia de distribución. Para que vean cómo se ve una consulta a diferente nivel de transparencia. Entonces vamos por lo más sencillo, ¿no? Generar un modelo relacional que represente el esquema global, o sea, sin ahorita preocuparme por la distribución. Es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Solamente quiere almacenar, ¿qué? Los datos de sus clientes y adeudos. Para eso, ¿qué se guarda? Los nombres del cliente, el país en el que labora, ¿ok? Y pues el adeudo que tiene ese cliente. Entonces el diseño nos podría quedar así, un diseño muy sencillo, ¿no? Una tabla cliente que tiene sus datos y el adeudo, lo que debe. Ese es nuestro diseño muy sencillo. ¿Sí están de acuerdo con esto? O sea, esto se hace pensando como si por un momento nos olvidáramos que queremos hacer una base distribuida. Guardamos los datos de los clientes y ya, ¿no? Su adeudo y listo. Ahora, dice aquí, considerando estas reglas de distribución, generar un modelo relacional que represente el esquema global de esta base de datos. ¿Eso qué significa? Que en cada sitio vamos a guardar una tabla, ¿no? O generar un modelo.
¿Ok? Entonces, si vamos a fragmentar, vean, vamos a fragmentar los registros de MX en un nodo y los registros de Japón en otro, es una fragmentación más o menos así, ¿no? Los de MX y los de Japón. ¿Cómo sería el modelo relacional de cada uno de ellos? En cuanto a qué tablas y qué columnas tendría cada una de las tablas en cada nodo. ¿Se les ocurre algo? ¿No deberían ser iguales? Son idénticas, ¿no? Únicamente estamos dividiendo por renglón. Entonces, si ustedes observan justamente, ¿qué es lo único que cambia entre ellas respecto al modelo global? ¿Qué diferencia observan entre la tabla global y los fragmentos? Este es el fragmento 1 y el fragmento 2. ¿O no hay ninguna diferencia? En el nombre de la tabla, ¿no? Dice Sola- cliente 1 y Ajá, cliente 2. muy bien. Solamente el nombre, pero la estructura es idéntica. Pero cada una de estas tablas va a estar ¿en dónde? En un nodo diferente. ¿Están de acuerdo conmigo que físicamente qué tabla no existiría? ¿La de cliente? La de cliente sí les hace sentido. ¿Por qué? Porque sus datos ya no van a estar juntos. Ahora un subconjunto va a estar en un sitio y un subconjunto va a estar en otro. ¿Ok? Entonces, ya el usuario no podría hacer select asterisco from cliente, porque si esta tabla no existe, ¿qué va a pasar cuando ejecute select asterisco from cliente? ¿No? Algo tenemos que hacer para que, aunque esta tabla no exista, la consulta se pueda ejecutar. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver qué vamos a hacer para que eso pueda ser factible. Entonces ya tenemos, ¿no? Este es nuestro esquema de fragmentación, ¿no? Nuestras dos entidades en cada sitio. Y ya. ¿Ok? Ahora vamos con el inciso C que dice las consultas. Fíjense qué pasa con los diferentes niveles de transparencia de distribución. En el primer inciso dice transparencia de fragmentación. O sea, voy a empezar por el más alto. Una transparencia de fragmentación, ¿qué significa? El cliente no necesita indicar los nombres de fragmento ni tampoco la ubicación. Como no requiere indicar los nombres del fragmento, entonces tranquilamente el usuario pudiera lanzar esta sentencia. Select asterisco from cliente. Al ejecutarse, debería demostrar los datos tanto de en S1 como de S2. ¿Quién hace esas uniones y quién traduce esto? Justamente un código que implementa este nivel de transparencia, que este código es el que vamos a desarrollar en las prácticas, ¿no? Aquí lo importante ahorita es que si es transparencia de fragmentación, las consultas es lo mismo como si estuvieran centralizadas. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿quién quieren que sea este objeto? Si comentábamos que la tabla cliente realmente no existe. ¿Podría ser una vista? Va a ser una vista, ¿no? A lo mejor de los que ya conocen un poquito del tema, vamos a ver que la vista es la que me va a representar a la tabla global, pero realmente la vista no contiene los datos. Vamos a ver de dónde van a salir los datos, ¿no? Ok. Bueno, esto es en transparencia de fragmentación. En transparencia de localización, observen la consulta. Primer característica, no puedo poner el nombre global de la tabla en este nivel, porque acuérdense la regla aquí. En nivel de transparencia de localización, sí necesito saber el nombre del fragmento, más no la ubicación. ¿Ok? O sea, requiere conocer el nombre del fragmento. Eso significa que ya no, en este nivel, ya no es posible utilizar cliente. Como bien decían, es una vista. Bueno, en el nivel más abajo, esta vista no existe. Entonces, ¿cómo puedo hacer una consulta en la que me traiga todos los datos a pesar de no existir esta vista? Puedo simplemente hacer esta operación.
¿Qué hace en sí esta operación? ¿Qué estoy haciendo con esa sentencia? Unir los datos que vienen en la tabla de clientes S1 y luego con los de clientes S2. Así es. ¿Y están de acuerdo que este resultado es equivalente a quién? A Al de la tabla arriba, ¿no? principal. De Sí. hecho, la vista que ahorita me proponen, ustedes recordarán desde bases 1 que una vista en realidad, ¿cómo se define? Los datos que me muestra una vista, ¿cómo se obtienen? A través de consultas, ¿no? A través de una consulta. Esta consulta que tiene una unión, ¿están de acuerdo que la puedo ligar a esta vista? Entonces, al ligarla a esta vista, pues ya tengo la transparencia de fragmentación. ¿Sí lo visualizan? ¿Ok? Sin embargo, en el nivel de localización no tengo vistas. Entonces, la única manera de mostrar todos los datos es haciendo las consultas por separado, empleando los nombres de los fragmentos. ¿Ok? Pero tengo que utilizar este union. De hecho, hay una variante que es union all. ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre union y union all en SQL? Union y qué, perdón. Y union all. Union y union all. Esto lo vimos, bueno, los que estuvieron en base conmigo, desde bases 1. Union y union all. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no sé, tal vez estoy mal, pero no se supone que era si tenía, por ejemplo, una columna de más, en Union nada más ponía las que eran idénticas y en Union All, pues o sea, juntaba las dos tablas, pero Ujú. no importaba si tenían las mismas columnas. No, ese era otro concepto. El Ah, ok. concepto que me estás describiendo es el de natural join. Ah, ok, ok. Exacto. Por ahí iba, pero no, ese es natural join, ¿vale? Que Union All te trae todos los datos y Union no precisamente te tiene que traer todos los datos. Puede que por algún factor termine no trayendo todas las filas de la tabla. Union All sí te trae todo, aunque tenga algún, no sé, alguna, por así decirlo, algún dato que no, bueno, alguna fila que le falte un dato te trae igual. Elimina las duplicadas, prof. Sí, justamente elimina las Ajá. duplicadas. Más bien es Bien, y esto Union las último. trae, aunque esté duplicada. Ajá, así es. Estos son operadores de álgebra relacional union y lo que hace es que ejecuta la consulta por separado, ¿no? Las dos consultas, pero puede haber que haya registros duplicados entre ellas. Si hay, por ejemplo, si este registro es el mismo que este, lo que haría union es que lo excluye. Entonces la unión traería nada más 4 registros en lugar de, no, 5 registros, ¿no? Aquí hay 6 registros, pero uno es duplicado, entonces obtendríamos nada más 5 con union. Si hay es decir, union valida duplicidad. Pero si le pongo el all, no valida la duplicidad. Quiere decir que con union all me mostraría los 6 registros, aunque 2 de ellos sean el mismo. ¿Ok? ¿Cuál creen que sea más eficiente? ¿Poner union o poner union all? Pues depende para qué lo queramos, ¿no? A nivel general sí podemos decir que uno es mejor que el otro en cuanto a desempeño. Union All, ¿no? Union all es Desempeño. mejor, ajá, más eficiente. ¿Por qué razón? Porque no separa los registros repetidos, ¿no? Porque no valida. Para poder validar duplicados, pues tengo que aplicar un algoritmo, ¿no? De hecho, se hace un ordenamiento para poder comparar los dos conjuntos y ver si hay duplicados. Entonces requiere de un mayor procesamiento. Aquí en bases distribuidas normalmente utilizamos Union All para tener el mejor desempeño, ya que normalmente no aplica el tener duplicados entre tablas, porque cada tabla representa un fragmento, ¿no? Entonces, si está bien diseñada la base, se supone que
los registros que están en un nodo no tendrían por qué estar repetidos en el otro, ¿no? Es como si pusiéramos empleados de MX en el sitio tanto de MX como en el de Japón. Si eso llegara a ocurrir, ahí ya es un problema más de la aplicación de a un alto nivel, no tanto a nivel de consultas. Entonces, no es necesario estar validando duplicados. Pues aquí podría ser más adecuado poner Union All. Pero bueno, regresando aquí al punto, observen que la diferencia entre una y otra sentencia. Aquí el usuario, para poder ejecutar esta sentencia, ¿qué necesita saber? Que existen dos fragmentos y no cómo va a lanzar la unión. Aquí el usuario tiene conocimiento, sabe que la tabla cliente fue fragmentada en dos. Entonces ya no es tan transparente la sentencia, ¿no? Porque ya tiene que conocer acerca de la naturaleza. En este nivel, repito, no podemos poner vistas como aquí porque no existen, porque estamos en un nivel de transparencia más abajo. ¿Ok? Entonces, la única manera de obtener todos los registros o reconstruir los registros de la tabla original es utilizando, en este caso, el operador Union All. ¿Ok? Todavía le podemos bajar más al nivel, es decir, el usuario, aparte de conocer en esta otra, aquí también podríamos poner All. Aparte de que el cliente necesita, o que el usuario más bien, necesita conocer que hay dos fragmentos, vean qué cosa se le está agregando en este nivel a la sentencia. ¿Qué diferencia observan con el número, con la de arriba? Que ahí se pone el nombre del host. Ajá. ¿Y qué me está indicando ahí el nombre del host? La ubicación de los datos, bueno, Ajá, así es. Ahora, en este nivel, aparte, el usuario tendría que decirle a la base de datos en dónde está el fragmento. ¿Ok? Entonces tiene que conocer ya dos cosas. ¿Qué fragmentos son y en dónde están? Y aquí pues el nivel de transparencia es muy bajito, ¿no? Porque el usuario tiene que conocer toda la naturaleza de distribución de la base. Ahora, si ustedes observan entonces, si vamos al revés, significaría que en este nivel que es muy abajo, no podré utilizar este objeto porque no existe. Y a su vez, ¿no? En el nivel 2 de transparencia, no puedo utilizar este objeto porque no existe. Entonces, ustedes me dijeron ahorita que este objeto sería una vista, lo cual es correcto. Con eso puedo implementar el nivel de transparencia. Pero ahora aquí, si yo pongo select asterisco from cliente C2, y si digo que este objeto no existe en este nivel, la pregunta sería lo mismo. ¿Qué objeto será este? ¿Qué tipo de objeto será cliente S1 y cliente S2? ¿Quién será? Que debería de ser equivalente a todo esto, ¿no? Al invocar select asterisco from cliente S1, es como si estuviera invocando cliente S1 y le paso el host, pero aquí se oculta, ¿no? Se lo ocultamos al cliente de tal manera que no necesite ponerle el host. ¿Qué objeto me permitiría ocultar todo esto? también una vista. No, aquí no se puede una vista, porque no hay una consulta en sí. Más bien, lo que me está ocultando este objeto es el host nada más. Una, Entonces, ¿Una qué, perdón? alias. Algo parecido a un alias, ajá, más o menos, pero no es como tal un alias. Por ahí va, cerca la bala, pero no es un un alias. sinónimo. Un sinónimo, exacto, un sinónimo. Un sinónimo me permite ocultar, por ejemplo, ocultarle a un usuario que la tabla cliente S1 en realidad está en otro nodo. Este @bdx que ven aquí no es tanto el nombre del host, sino es el nombre de una liga, que vamos a ver más adelante sus prácticas, cómo se crea una liga. Esta liga me permite conectarme a otro nodo y hacer la consulta que me solicita.
La sintaxis es arroba y el nombre de la liga. En estricto sentido, aunque coincide con el nombre del host, pero en realidad se trata de una liga, un objeto, un database link que se crea en la base y con ella podemos conectarnos a otros nodos. ¿Ok? Entonces son los 3 niveles de transparencia que existen en cuanto a distribución. Sí, se entendió esto entonces, sí es claro para todos los 3 niveles. En un examen, tengan cuidado porque en un examen, en una serie, se les puede poner. Genere una sentencia SQL que me muestre los datos de todos los clientes o los datos de los clientes que tengan cierto adeudo, ¿ok? Y implementar transparencia de, por ejemplo, si les dicen transparencia de fragmentación, ¿cuál sería su respuesta? Por ejemplo, si les pido, muestre los datos de todos los clientes que tienen un adeudo de más de 1,000 pesos. Select asterisco. Ajá. Cliente where adeudo es. ¿Cómo? ¿Cuál era la condición? Más de 1,000 pesos, mayor a 1,000, ¿no? Adeudo es mayor a 1,000 pesos, ¿no? Ajá. O sea, tu consulta es idéntica a como si la base estuviera, ¿qué? Centralizado. Centralizada. Muy bien. Ok. Ahora, si les pido la misma consulta, mostrar todos los datos de los clientes donde el adeudo sea mayor a 1,000. Y si les digo transparencia de localización, ¿qué tendrían que hacer? Ya no pueden utilizar a select asterisco from cliente, porque la vista cliente existe únicamente ¿a qué nivel? A nivel de fragmentación. Entonces, si les pido la misma consulta a nivel de localización, ¿cuál sería su respuesta? Pues no sería select asterisco from de cliente S1 unión cliente S2, where en la misma condición donde adeudo sea mayor a 1,000, perdón. Ajá. Solamente que la condición hay que aplicarla a cada consulta, ¿no? Ah, ok, es verdad. Cierto. Ok, a cada consulta. Entonces, ¿la condición se podría decir que es local? Es local, así es local. O sea, tienen que hacer la consulta en cada sitio y luego unen los resultados. Y por último, si les pido transparencia de mapeos locales, la consulta es similar, pero le tienen que agregar ¿qué? La liga, porque el sinónimo no existiría en este nivel. ¿Ok? Sí, más o menos se entendió entonces estos tipos de transparencia. ¿Alguna Sí, duda, profesor. algo que no se haya entendido? ¿Me repite tantito lo de la liga? Ok, esta liga se utiliza para poder indicarle al manejador en dónde se encuentra esta tabla. ¿Ok? Porque si no, entonces el manejador, ¿cómo sabe a qué nodo o a qué host se va a conectar? ¿Ok? Vamos a ver más adelante que esta liga, este es nada más el nombre de la liga, pero es una cadena que por ahí va a haber un mapeo, una definición y que me dice, bdmx.com es una liga que te permite conectarte a tal servidor con tal IP, en el tal cierto puerto y con una base de datos que se llama X. Entonces, todos estos datos se necesitan para hacer una conexión y se representan a través de esta cadena, de esta liga. ¿Sí, más o menos? Sí, profesor. Gracias. Ok, eso lo vamos a ir viendo poco a poco en sus prácticas, ¿no? Conforme avancemos en el temario y en el semestre van a ir implementando el nivel de transparencia, ¿no? Completamente desde cero hasta llegar a este nivel. Ok. Bueno. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿La transparencia solamente aplica para cuando se hacen consultas o también para la inserción? Esa es muy buena pregunta. Se pueden aplicar para ambas. Aquí el ejemplo que les puse es para una consulta,
pero también se pueden hacer para operaciones DML, insert, update, delete. Para eso ahorita lo que les voy a adelantar es que ahí vamos a tener que programar triggers. ¿Se acuerdan de los triggers en bases 1? Para poder Me acuerdo hacer... haberlos usado, pero como ya tiene bastante, no me acuerdo bien. Ajá. Bueno, pues no se preocupen, aquí los vamos a retomar. Y aparte es un tipo de trigger muy peculiar, no es cualquier trigger. ¿Ok? Estos componentes me van a ayudar a implementar la transparencia. Muy bien, chicos, pues ya son las 10. Yo sé que pues es muy poquito tiempo que vimos hoy, pero tengo que ir a reunión. Entonces le dejamos hasta aquí y ya la siguiente clase continuamos con el siguiente tipo de transparencia y nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para la clase extra. Sí, ¿Ok? profesor, no hay problema. Bueno, Sí, profesor. cuídense, Sin buen problema. día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta Bonito luego. día. Hasta luego, profesor. Gracias. Bye.